Bienvenidas amigos y amigas esta mañana desde la capital de la República. Como siempre estamos conectados a través de la magia de la televisión para seguirles dando a conocer aquellos temas que nos parece ciertamente muy trascendentes. A propósito de la grave crisis económica que está viviendo nuestro país por la caída del precio del barril de petróleo, se han hecho varios anuncios de recortes, de política de austeridad. Incluso nos ha llamado muchísimo la atención el hecho de que hace poquísimos días acaban de despedirse, de acuerdo a las informaciones que disponemos, casi a 200 trabajadores de Petroecuador, la empresa petrolera ecuatoriana más importante, y este achicamiento del Estado ecuatoriano tiene en alerta, tiene en pindingas, como decimos los ecuatorianos coloquialmente, tiene con esta zozobra que están trabajando a miles de trabajadores del sector público porque no saben ciertamente cuáles van a ser despedidos, quiénes se van a quedar. En todo caso, para hablar de este tema bastante delicado en el plano social y económico, está con nosotros Diego Cano, precisamente expresidente de la Federación de Trabajadores Petroleros Ecuatorianos. Muchísimas gracias, Diego, por venir. Este tema de la información de que han sido despedidos trabajadores de Petroecuador, ¿es verdad? De acuerdo con la información que me han comentado algunos compañeros que todavía están dentro de la empresa, es cierto, hay un proceso que se viene dando, ¿no? Desde los anuncios que hiciera el gobierno como parte de las medidas que se están adoptando o se adoptarían para contrarrestar la crisis que está viviendo el país. Ellos estiman que hay alrededor de unos 400 trabajadores 400 que ya han salido de Petroecuador. No todos han sido despedidos, varios se han acogido también a la renuncia, ¿no? Ven que hay un momento crítico, ¿no? Y lamentablemente sucede lo que siempre, que los costos de la crisis se cargan sobre los trabajadores, sobre las trabajadoras. No hay que recordar que en este gobierno en realidad se ha incrementado muchísimo el número de trabajadores en el sector público, pero también han existido despidos masivos, ¿no? De varias decenas de miles de trabajadores. Es decir, por un lado han entrado muchos trabajadores, se calcula más o menos en alrededor de unos 150.000, pero también han salido muchos trabajadores a través de la aplicación de distintas figuras, no solamente renuncias. Sí, muchos hablan incluso de 200.000 trabajadores, empleados, servidores públicos que han ingresado durante la administración Correa. Esta crisis económica que estamos viviendo, dice usted, la están pagando los trabajadores con este tema de despidos, de que se les está comprando la renuncia, etcétera. ¿Usted cree que esta es una política que va a continuar, esta zozobra, esta incertidumbre que estamos mencionando? ¿Cree usted que realmente tiene un asidero entre los servidores públicos que esta mañana nos escuchan, que trabajan en varias dependencias del Estado ecuatoriano y que en un momento determinado no saben si se quedan o se van? Sí, creo que hay una situación desde mi punto de vista que hay que evidenciarla, no hay que desvelarla. En ninguna otra época del país el Ecuador recibió tal cantidad de recursos económicos como nos ha recibido en estos 8 años y medio de gobierno de Alianza País, ¿no? Se estima más o menos que han sido alrededor de unos 231.000 millones de dólares, 219.000 millones de dólares entre 2007 y 2014, ahora más o menos 231.000 millones de dólares. Pero, ¿qué pasó con tal cantidad de recursos? Porque, yo digo, el gobierno puede presentar como parte de su propaganda, de su publicidad, no cierta infraestructura, es decir, alguna cuestión de obra pública. Pero yo no entiendo cómo una persona, si hubiera sido buena administradora de tal cantidad de recursos, nos puede decir ahora que el país está en una crisis profunda. Algunos analistas hablan de una quiebra estrepitosa, ¿no es cierto? Y se echa la culpa a factores exógenos, como la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, la cuestión de la revalorización del dólar, la posibilidad de que Colombia y Perú puedan manejar su política cambiaria porque disponen de moneda propia y no así el Ecuador. Si hubiera habido una adecuada política, ¿no?, de manejo de tal cantidad de recursos, no nos veríamos en esta situación de desesperación que le estamos viviendo ahora. Y yo digo, esto como siempre sucede, ¿no es cierto?, los costos de las crisis las pagan los trabajadores, y creo que no solamente en el sector público. Esta situación, por ejemplo, en la provincia del Carchi ha llevado a muchos negocios a cerrar, lo cual significa que con seguridad han existido también despidos
intempestivos, arbitrarios o de otra naturaleza en el sector privado. Es decir, no es infundada esta sospecha de muchos trabajadores ecuatorianos que eventualmente, quiera Dios que así no ocurra, podrían también ser despedidos. La crisis económica por la baja del precio del barril de petróleo evidentemente se refleja también en el sector petrolero. Se cuenta de que allí hay serias dificultades en lo que hace relación a las operaciones petroleras. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Sí, recordemos que absurdamente este gobierno introdujo dentro de la ley de empresas públicas, ¿no es cierto?, la posibilidad de crear mediante decreto ejecutivo nuevas empresas o mediante decreto ejecutivo transformarlas o desaparecerlas. El Ecuador es un país marginal en lo que es extracción, en lo que es comercialización, exportación de petróleo a nivel mundial. No representa, de lo que yo recuerdo, ni siquiera el 0.1%, ¿no? ¿Y cómo es posible que existan dos empresas petroleras? Ahora existe Petroecuador, existe Petroamazonas. Petroamazonas, que maneja lo que es las fases de exploración y desarrollo o producción de crudo, ¿no? Todo lo que manejaba a través de figuras veladas de privatización han sido transferidas a las empresas transnacionales, ¿no es cierto?, mediante estos contratos de optimización de petróleo, contratos de servicios específicos integrados, ¿no?, para entregar a esas compañías la operación de los campos petroleros. Hay análisis de, si no recuerdo, un reporte de una compañía colombiana en la que se determinaba que los costos de extracción y de producción de Petroamazonas son de los más ineficientes en América Latina, que están llegando alrededor de $27 del barril. El gobierno ha hablado de $23. Hace 8 años, si yo mal no recuerdo, los costos nos llegaban a $7, $8 por barril. Es decir, frente a esos costos, y si comparamos con los precios internacionales en el mercado petrolero, no, el Ecuador, digamos, está extrayendo petróleo a pérdida. ¿No? Entonces ya no es negocio extraer petróleo. Y habría que ver eso por el lado de la empresa estatal, de la empresa pública, y los contratos de prestación de servicios con las empresas transnacionales. Yo recuerdo que a raíz de las reformas a la ley de hidrocarburos se revisaron esos contratos, se transfirió la modalidad contractual de participación a prestación de servicios, se incrementó en demasía los costos de producción. Habían costos incluso que rebasaban los $40-45 del barril. Quiere decir que si se sigue manteniendo esa operación, el Ecuador tendrá que estar, o como es decir, este modelo, subvencionando a esas Diego, lo que dice usted, este modelo de los contratos de prestación de servicios tampoco es rentable para el país en este momento. No fue rentable antes. Esta fue una figura ya introducida a inicios de la década de los 80 por Wilson Pastor, ¿no?, en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Y fue el artífice nuevamente de la reforma que se dio en el 2010, Wilson Pastor, ¿no? Parece que es asesor de este gobierno. Ahora Wilson Pastor, de lo que sabemos, está como embajador en Austria. Es decir, parte del gobierno. A la Organización de Países Exportadores de Es Petróleo. decir, mejor hubiese sido, le pregunto a usted como experto, Diego, tener estos contratos de participación en vez de los de prestación de servicios. No, yo creo que de pronto doctrinariamente es adecuada la figura, porque quiere decir que el país, como dueño del recurso natural, contrata a una empresa cuando no tiene los propios recursos para hacerlo, para extraer el petróleo. El problema son las condiciones de la negociación. Para mí, uno de los problemas cuestionables ahí es que se fijaron estos costos no atados a las fluctuaciones del precio del petróleo en el mercado internacional. Eso podría haber sido beneficioso en tanto y en cuanto el precio se mantenga elevado, como era antes era negocio. $100, antes era negocio. Pero el momento que cae, no es ningún negocio para el país. Entonces ahí las dos partes deberían correr con el riesgo de las pérdidas. Pero ahora solamente la que corre el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, Diego. Lo que queda absolutamente claro es que en este país ahora ni el petróleo es negocio, ¿no? No es negocio, estamos trabajando a pérdida. Estamos trabajando a pérdida, y en 8 años y medio de tanto cacarear del cambio de la matriz energética, de la matriz productiva, vemos que el país sigue siendo absolutamente dependiente del petróleo. Y las evidencias están a la vista, ¿no? Esa es la realidad. Muchísimas gracias esta mañana a Diego Cano, expresidente de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, que ha tenido la gentileza de venirnos a hablar de este tema crucial para nuestra economía y para todos los ecuatorianos. Vamos con más información.